esta que quede registrada. Para Alejandro Páez Varela, a partir de hoy conductor de Los Periodistas en Radio Centro de 6 a 8 de la noche, director general de Sin embargo MX, a unos días de cumplirse un año de la elección aplastadora, arrolladora de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué balance puedes hacer? ¿Cómo entiendes este casi un año que ha transcurrido desde aquel domingo histórico en el que salieron a votar más de 30 millones de personas por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo decía, pues pobre hombre, hoy entiendo al verlo, al escucharlo, después de estar en muchas mañaneras, de hasta cierto punto retarlo, de cuestionarlo, dices, pues este hombre trae un peso muy, muy cabrón. Como norteño te lo digo, tú que eres de Ciudad Juárez, me vas a permitir la expresión. Está muy cabrón el peso que trae en sus hombros este personaje, que va de la mano, obviamente, de las expectativas que él generó para el pueblo de México. Sí, mira, yo veo la pregunta injusta. Te voy a decir por qué. En realidad la fecha es una fecha simbólica que no permite medir todas las variables que se deben medir en un gobierno. Tienes la manera de hacerlo a los 6 meses, por ejemplo, ¿no? Tienes manera de hacerlo al año. Sobre todo en las variables que son importantes y que se generan a partir de datos. A ver, ¿cuáles? Crecimiento económico. Ese es un dato importante, hay que analizarlo. Pero no solamente analizarlo con respecto a López Obrador o contra el último trimestre del sexenio pasado, porque esa estacionalidad no permite medirlo. Se tiene que medir un trimestre contra el primer trimestre de Peña, contra el primer trimestre de Calderón, etcétera. La inseguridad. Bueno, es otro dato, hay que medirlo. Hay un aumento de la inseguridad, pero también hay que decir que esto no le entregaron un ramo de rosas no, le entregaron un caldero ardiendo, ¿no? Le entregaron un vaso lleno de lava y ahora trágatelo, ¿no? Eso es lo que le entregaron. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en el cumplimiento del año de la elección, pues es una fecha simbólica, donde hay una gran ruptura de lo que conocimos como PRIAN, que es un hecho pues que se han venido pasando los gobiernos de uno al otro, y que no ha habido, por error del PAN mismo, por un error de su estructura interna y sobre todo de Fox y de Calderón, no hubo una diferenciación entre los proyectos priistas, que eran básicamente de saqueo, y los proyectos del PAN. Entonces, yo me quedo con esta percepción. Hay un arranque muy complicado, muchas variables, sobre todo la económica, la de seguridad, no le favorecen en este momento al presidente, pero hay otras ganancias en el camino que me parecen, tú las presumes a diario, por ejemplo, la posibilidad de que el presidente comparezca y se le pregunte, se le cuestione todos los días en la mañana, y que él se va obligado a responder. Hay variables importantes. Cuando habíamos hablado sobre siquiera la posibilidad de que un expresidente pudiera ir a la cárcel. Tú piensas en el sexenio de Peña, y en ese momento, hace 6 años, todo mundo pedía que se enjuiciara a Felipe Calderón y que se le llevara a La Haya. O sea, se estuvieron buscando mecanismos para que se pudiera enjuiciar a Felipe Calderón, y nunca se pudo hacer. Y obvio, nunca lo ibas a tener si estaba Peña en el poder, que estaba muy agradecido porque le habían entregado en bandeja de plata el país completo. Entonces, la fecha es muy simbólica, hay datos que no se pueden medir en este momento, y hay percepciones que pueden estar equivocadas. O sea, a lo mejor yo me equivoco cuando digo que la economía tiene en este momento, no está pasando por su mejor momento. A lo mejor yo me equivoco porque vienen los planes de largo plazo. Él no ha echado a andar, por ejemplo, los proyectos productivos,
y es posible que esto se transforme, como él mismo lo ha dicho y como él confía, en los siguientes meses. Pero la fecha no tiene un simbolismo menor. Es un momento de gran ruptura que se da en el sistema político mexicano y que sí va a transformar mucho de lo que estábamos acostumbrados. Y eso en sí mismo no es menor. Pues me da mucho gusto saludarte, escucharte, siempre es un deleite. Y mi querido Alejandro, como se lo dije a Álvaro Delgado, ojalá que hoy sea el primer día de muchos, muchos años al aire con los periodistas. Qué bueno que se abre el espacio y qué bueno que son ustedes. Te mando un abrazo, paisano, y pues seguimos revisando el trabajo a la distancia. Espero que muy pronto sea también ahí para seguir aportándole a tener una audiencia más exigente, ¿cómo no? Eso sí, una audiencia más exigente. Te mando un abrazo, paisano. Paisano, el abrazo es para allá también, paisano. Me dio mucho gusto estar contigo y pues qué bueno que nos podamos ver por acá en México. Siempre eres un invitado de lujo, entonces pues ojalá y podamos coincidir acá. Y arriba Ciudad Juárez, y si no, que vean el mapa. Exactamente. Eso sí. Un abrazote. Gracias, Alejandro Páez Varela, director general de Sin Embargo MX. A partir de hoy, junto a Álvaro Delgado, conducen en Radio Centro Los Periodistas. Y muchas personas se preguntarán, ¿por qué le estás dando tanto vuelo a esto? Señoras y señores, hasta nosotros lo vemos como una gran oportunidad. Tanto nos hemos quejado de los Sergio Sarmiento, de los Joaquín López Dóriga, de los Ciro Gómez Leiva, de los Denis Merker, de los Carlos Loret de Mola, de los mismos. Es que si tú ves, unos brincan a otro y otros brincan al otro lado y unos se van... Y son los mismos de los mismos. Unos salen de una radiodifusora, se van al otro, unos dejan de escribir en un lado, escriben en el otro periódico. Y aquí tienes a dos personajes, bueno, tres, por el hecho de Julio Astillero. Primero, el regreso de Carmen Aristegui, que era urgente y necesario. Después, la incursión de Julio Astillero, que bajo ninguna circunstancia... con Peña Nieto, con Calderón o con Fox le hubieran dado 2 horas en radio a mediodía, de 1 a 3. Y luego tienes a dos personajes de dos medios combativos, críticos, independientes, Proceso y Sin Embargo MX, que les dicen, órale, de pechito metan gol. No, es que a ver, vamos a ponerlo, ya se nos hacía una situación de lo más extraña en tiempos de Felipe Calderón tener a Aristegui. Y bueno, fue tan extraña la situación que terminaron corriendo la de Multivisión, ¿no? Era Multivisión, MBS, y ustedes lo saben, ¿no? Así de extraño fue. Ahora, imagínate tú, Vicente, en tiempos de Felipe Calderón, en tiempos de Enrique Peña Nieto, que tú y yo estuviéramos pensando, imagínate un día en que la radio mexicana o la televisión mexicana tenga plumas como Julio Astillero, Julio Hernández López, que tengan a un maestro Páez Varela, ¿no? O sea, imagínate tú si de pronto tenemos un Álvaro Delgado ahí, o si de pronto la Notimex está coordinada por San Juana Martínez, no sé, ¿no? O sea, te pones a pensar en todo esto y dices, pues es un sueño guajiro, nunca va a pasar, y seguramente vendría la canción de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? No, ahora ya lo pusimos, ya lo tenemos, es un hecho, ¿no? O sea, esta no es una oportunidad para esos periodistas, lo voy a repetir, es una oportunidad para nosotros como mexicanos en general, para obtener esa verdad con justicia y para obtener siempre la búsqueda del espíritu crítico. Para las personas que están preguntando por Rafa, no se preocupen, ya está preparado a las afueras de Palacio